Eh, Voy a empezar diciendo que, digamos, estuve pensando en lo que voy a presentar a causa de la petición que nos pasó Betty del niño con cáncer. Hemos pedido al Señor por la salud de él y de los padres y pues, por la angustia de los padres. Pero entonces también pensé yo, quizás sería bueno que viéramos qué pasaría si el Señor responde que no. El Señor es muy franco. Él no nos promete algo algo que no es cierto o que no va a cumplir. Entonces Él no nos prometió decirnos siempre que sí. A veces dice que no. Y a veces dice, espera. Eh, lo dice un coro de los que grabó Cristina y que se puede encontrar en su canal. Dios a veces dice no, a veces dice sí y a veces dice espera, como el semáforo. Pero, ¿qué pasa o analicemos un poco cuando Él dice que no? Porque Él nos explica por qué nos dice que no. A veces sí, a veces nos dice que sí, pero a veces nos dice que no. Entonces, aquí voy a presentarles, pues lo pueden mirar en sus Biblias, están en 2 Corintios 12, versículos 7 y 8. Ahí se ve. Entonces, este es un caso en el que Dios dice que no. Hay una oración y Dios dice que no, pero no se explica por qué no. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces aquí tenemos un caso en el que el Señor dice no. Los primeros 2 versículos se nos pinta la situación. Se nos dice que Pablo, el apóstol, había recibido unas revelaciones muy especiales de parte de Dios y efectivamente mucho de lo que Dios le reveló lo tenemos en las cartas del Nuevo Testamento. Hay cosas asombrosas, cosas impresionantes, pero él era humano y podía enorgullecerse desmedidamente y creerse superior a los demás. Entonces, para evitar eso, el Señor permitió que Satanás lo molestara con una enfermedad muy fea, muy humillante. Él lo llama aquí aguijón en mi carne y dice que lo abofeteaba. Y eso es duro, eso es humillante. Que lo abofeteen a uno una y otra vez es humillante.
Y eso era lo que pasaba aquí. Él probablemente era algo de los ojos. Y él tenía esa enfermedad y le molestaba y lo humillaba muchas veces. Entonces él, como haríamos cualquiera de nosotros, versículo 8, rogó al Señor. Él no quería eso. Señor, tú tienes el poder para sanarlo, para quitarlo del todo, de raíz. Y le pidió al Señor 3 veces que lo quitara de él. Y en el versículo 9 dice que el Señor le dijo, bástate mi gracia. Quiere decir, no. Probablemente las 3 veces que oró y tal vez con agonía, con mucha angustia, y el Señor le dijo, no. Bástate mi gracia te basta, mi gracia es suficiente para ti. Y eso es muy duro cuando el Señor le dice a uno que no a algo. Él puede hacerlo, pero dice que no. Y entonces eso fue lo que escuchó el apóstol Pablo. Y entonces resulta que una razón la tenemos aquí y la hemos leído antes, fue para prevenir el orgullo de Pablo, porque si Pablo se enorgullece, se hace inútil a Dios. Cualquiera de nosotros, si se enorgullece, se hace inútil para Dios. Entonces él necesitó, tal vez no lo podía controlar, lo del orgullo tan fácilmente, entonces el Señor permitió esta enfermedad. ¿Le mandará Satanás? Que le permitió a Satanás que le mandara una enfermedad. Satanás no puede hacer nada si Dios no le permite. Y en este caso le permitió. Y a veces permite también que nos haga cosas a nosotros. Pero lo tiene controlado. Él no puede ir más allá de lo que Dios le permite. Pero entonces hay un versículo en el Antiguo Testamento que nos da un poco más de luz en cuanto a esta actitud del Señor. Está en Isaías 55, versículos 8 y 9. Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque a veces no entendemos las razones de Dios. Y dice así este versículo, estos versículos: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estos versículos vinieron en una historia que recibí ayer de unos padres un poco mayores que yo, que tenían un hijo de 41 años, muy activo en la predicación del Evangelio en Alemania, y en Alemania no es fácil, y sin embargo él estaba sirviendo al Señor en esta parte que es escasa allá, y sin embargo Dios lo llamó a este chico, David se llamaba. Y claro, los padres, ¿cómo les llegaría esa noticia? Fue muy duro. También a la esposa, tenían 5 hijos, o tienen, y claro, la esposa quedó viuda con todos esos niños. Un poco
difícil esa situación. Ellos son creyentes y estos versículos les dieron consuelo y los distribuyeron, pues, en lo que narraron del sepelio del hijo, narraron estos versículos. Y yo pude ver el sepelio y allí los leyeron. Digamos que reposaron en que no entienden por qué el Señor se llevó a este chico tan lleno de vida, tan activo en las cosas del Señor, y dejó a estos 5 niños sin padre, a esta esposa viuda sin esposo. No lo entendemos. Pero este versículo dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y muchas veces son tan altos como el cielo de la tierra. Y entonces es muy difícil para nosotros entender eso. Tal vez un poquito lo entendemos cuando un padre de un niño de 1 año y medio no le permite coger un cuchillo. Y ¡ay! El niño dice, pero papá, qué malo eres. Pero es porque el niño aún no tiene la capacidad de entender que ese cuchillo puede hacerle mucho daño. Entonces, lo mejor es que el padre le diga que no con firmeza y que le quite ese cuchillo. Y eso ocurrió con Pablo en la porción que vimos antes, y ocurrió con estos padres en Alemania, con este hijo, y bueno, y la esposa y los niños. No entendemos, no tenemos la capacidad de entender esto, pero reposamos en que Él sabe, el Señor sabe lo que hace. Volviendo a los versículos de 2 Corintios, el Señor le dijo a Pablo en el versículo 9, bástate mi gracia. Es decir, no te voy a hacer que te quiten ese aguijón, pero mi gracia, la acción de mi bondad, mi amor, digamos así, en acción, nunca se quedará corto. Tendrás siempre suficiente de mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder, el poder del Señor, se perfecciona, se hace perfecto en la debilidad. Pablo quedó así, digamos, un poco cojo con esta debilidad, no limitado. Aunque tenía mucha energía y ganas de hacer muchas cosas, con eso quedó muy limitado. Pero en esa limitación, el poder de Dios se podía perfeccionar. Entonces, yo creo que hay 3 cosas que aprendió Pablo de cómo manejar este no del Señor. Y a mí eso me ha traído mucho consuelo y alegría con las cosas que el Señor permite y que no me las quiere cambiar, tanto en mi carácter como en las cosas que permiten lo que me pasa. He aprendido estas 3 cosas de esta porción y me gustaría compartirlas. La primera que aprendió Pablo, no lo dice aquí, pero es claro, es aceptarlo. Aceptar esta limitación. Dejar de luchar contra esa limitación. Cuando el Señor le dijo a Pablo, no, él dejó de pedir y se dispuso a vivir con esa limitación el resto de su vida. Él escribió esta carta unos 12 años antes de ser
asesinado por Nerón. Entonces hubo una buena cantidad de años de su vida que anduvo con esta limitación. Lo aceptó. La primera cosa es aceptarlo. Y eso nos cuesta mucho. La segunda cosa, dice el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo o me alegro en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Todas esas cosas que no nos gustan y a las que le huimos y por las que oramos que el Señor las quite, lo podemos hacer, podemos seguir pidiéndole al Señor que nos quite esas cosas, pero Pablo aprendió a alegrarse por tener esas cosas. Y ahí ya nos cogió ventaja. Nosotros tenemos problema con el primer escalón, que es aceptarlo. Más problema tenemos con alegrarnos con eso. Y Pablo aprendió a alegrarse con eso. Me alegro, me gozo en las debilidades. Una era esa enfermedad que él tenía, ese aguijón. Y el siguiente escalón que subió Pablo está en el versículo 9. Después de que el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Es decir, me jactaré o me las daré, como decimos en Colombia, por las debilidades que tengo. Y si tengo que enorgullecerme y mostrarme ante otras personas, les voy a hablar de eso, de mis debilidades. Impresionante. Lo aceptó, se alegró de lo que tenía y en tercer lugar se enorgullecía de eso. Digamos que es el único orgullo bueno que el Señor acepta. Poder tener la frente alta frente a algún defecto que tengo o algún problema o alguna limitación que tengo, porque Dios la permitió en mi vida por alguna razón. Generalmente para que yo no me enorgullezca yo con lo que Él me revela. Es fácil enorgullecerse con lo que Él nos da o con lo que Él permite que conozcamos. Entonces, pues yo creo que Pablo nos deja el listón muy alto, pero esta porción nos muestra por qué a veces Dios dice que no. Primero, para librarnos de algo que nos puede hacer mucho daño. Segundo, para que lo aceptemos, para que aprendamos a aceptar lo que Él permite. Segundo, para que aprendamos a alegrarnos por lo que Él permite, que el mundo, los demás ven como algo malo, pero Dios lo usa. Y en tercer lugar, para que nos enorgullezcamos de esas limitaciones que tenemos. Y eso aprendió el apóstol Pablo. Y pues también nosotros aprendemos eso. Dios nunca nos prometió respondernos con un sí a todo lo que le pedimos. Pero sí prometió estar con nosotros siempre, no importa las circunstancias. Y nos promete en esta porción darnos el sostén necesario para lidiar con nuestra limitación. Y pues que el Señor nos ayude a practicar eso,